hay nadie tiene mi lápiz. Julián no te lo dio. Sí, pero yo después no sé quién se lo tiene. ¿Cómo será que el tanque de agua dentro del apartamento mío? Que un tanque de agua No tenía un lapicero por la No, no tengo ni para mí. No sé qué lo hice. Ni código traje. Cosas de colores. ¿Quién tiene un lápiz o lapicero que me facilite? Ni código traje. Yo tampoco ni nada. El código de cargamos por internet. Yo tengo todo de colores. Tengo una cartuchera de puros resaltadores. Bueno, fíjense muchachos, yo quería hablar con ustedes de este tema de la casación, del procedimiento, que en realidad no es mayor complejidad, pero es importante que lo discutamos acá para que les quede bien claro. Incluso yo en clases anteriores les comentaba que definitivamente considero acertada mi decisión de no dar la casación al principio del programa, sino darla al final, porque estoy segura que ustedes ahora entienden un poco más mi inquietud. Puede ser que no me trae el marcador. Mi inquietud sobre el tema de que la casación no se ve al principio del programa, sino al final. ¿Okay? Cuando estamos hablando de esto de la casación, voy a dejarlo grabado aquí para todos los demás compañeros y para fíjense que hablando de la casación, las principales características que podemos decir de la casación es que es un recurso extraordinario, esa es la principal, no es una instancia, es un recurso extraordinario que se tiene contra algunas sentencias, no contra todas las sentencias. Se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Ni contra todas las sentencias interlocutorias y definitivas, porque definitivamente contra todas las interlocutorias no se puede ejercer recurso de casación, ni contra todas las definitivas, porque no todos los asuntos son recurribles en casación, sea por la materia que trate, por ejemplo la jurisdicción voluntaria no es recurrible en casación, y por ejemplo la cuantía de los asuntos a veces no son recurribles en casación. ¿Me siguen todos aquí, verdad? Sí. Eso denota la condición, el carácter extraordinario del recurso de casación. Además de extraordinario, es un recurso que debe estar fundamentado en causales taxativamente establecidas en la ley. Usted no puede demandar casación o recurrir en casación por cualquier motivo, sino solamente por los motivos establecidos en la ley. Y la ley nos habla de dos grandes grupos en general, que los voy a repasar brevemente, aunque yo se los expliqué ya en la clase pasada, porque la mayoría no ha visto el video. Lo verán. Sí. Ok. Los quebrantamientos o faltas o omisiones de tipo procedimental, que son infracciones de la ley, o sea, violaciones al proceso, al procedimiento, ¿okay? A las normas procesales, y esas violaciones que generen indefensión, ¿okay? Son las que dan lugar a los primeros vicios o quebrantamientos con los cuales se puede recurrir en casación. ¿Sí? Cuando hablamos de quebrantamientos de formas procesales, estamos hablando de normas del procedimiento, ¿okay? De los procedimientos, normas que violenten el derecho a la defensa y el procedimiento. Han sido violentas, perdón, normas no. Actos o omisiones del tribunal en su sentencia o en el procedimiento que violenten el derecho a la defensa. ¿Okay? Porque quebranten o omitan formas procesales. Imagínense ustedes falta de citación, falta de contestación, por ejemplo, no se permitió a una de las partes asistir a un acto asistida de abogado, ¿okay? Imagínense ustedes, por ejemplo, los lapsos procesales se recortaron, no se siguieron como debidamente lo establece la ley, ¿okay? Se hicieron actos procesales sin cumplir con las formas del procedimiento, pero el incumplimiento de esas formas violenten el derecho a la defensa, generen indefensión. Es importante que la característica primordial de ese quebrantamiento o omisión es que causen indefensión. ¿Me explico con esto? Sí. Porque hay quebrantamientos o omisiones que simplemente, bueno, sí, no se cumplió con la formalidad del acto, pero no te generan indefensión, no te generan ninguna falta, ninguna violación al derecho a la defensa. Entonces, no dan lugar, no son
motivo para casación. ¿Me explico? Imagínense ustedes, por ejemplo, se hizo un acto de testigos, un acto de evacuación de testigos, y en el acto de evacuación de testigos no se le leyeron las generales de ley al testigo. Ok, no se cumplió con las formalidades establecidas en la ley, o no se juramentó, pero se logró el fin, las partes estuvieron presentes, ambas partes preguntaron y repreguntaron, entonces no se abre. Era como lo que pasaba con el caso de nosotros con la audiencia preliminar. Ajá. El fin se logró. Sí. Entonces, no, si por ejemplo hubiese sido distinto, que no se hubiese logrado lo que se buscaba en esa audiencia preliminar, eso hubiese sido objeto de casación. Hubiese dado lugar a casación. Ok, esto en cuanto al procedimiento, pero también la ley hace énfasis en la sentencia, ¿sí? En que la sentencia deje de cumplir los requisitos establecidos en la ley, ese es un quebrantamiento de forma. Y generalmente por ahí es por donde van los tiros hacia el recurso de casación. Falta de motivación, falta de indicación de algún hecho, falta de análisis de las pruebas, dispositivos incompletos, incondicionales que absuelvan la instancia. Hace días yo leí una sentencia que cuando la falta de motivación no se basa en el fondo del asunto, sino en extremos exteriores, o sea, como que el juez no se centra en el fondo, sino que como que toma lineamientos más externos del asunto y no analiza el fondo. No analiza el fondo, que era objeto de casación también. Claro, porque es una falta de motivación, ¿sí? Ok, y luego están los motivos de error o falsa interpretación de la ley. Ok, ya aquí no nos estamos refiriendo a normas de derecho adjetivo, sino a normas de derecho sustantivo. Cuando hay violación a las normas de derecho sustantivo, porque por ejemplo se interprete mal una norma del Código Civil, una norma de una ley sustantiva, y se le den consecuencias jurídicas distintas a las que efectivamente le corresponde, se subsuma un supuesto de hecho que no es, se interprete mal la ley en todas sus formas, o incluso con la falta de vigencia, con la errada interpretación de las máximas de experiencia, todas ellas dan lugar al segundo grupo de vicios, que son los de falta de interpretación. Es importante que esa errada interpretación o esa falta de interpretación o esa falta de aplicación de la ley sea determinante para la decisión del fallo, ¿sí? Porque hay normas que se interpretan en el curso de una sentencia o en el contenido de una sentencia, pero que en definitiva no influyen en el dispositivo. ¿Me explico? Ellas entonces no dan lugar a la casación, no dan motivo a la casación. El otro aspecto que analizábamos era la cuantía. ¿Okay? Ustedes recuerdan lo que es la cuantía. A ver, ¿de qué se trata la cuantía? El valor de la estimación de la demanda. Okay. El valor o estimación de la demanda. Al momento en que se presenta la demanda, ese valor de la demanda es el que da lugar a que se interprete o a que se admita o no un recurso de casación. Puede pasar desde que se presenta la demanda hasta que se dicta sentencia 10 años, por ejemplo. Pero es ese valor inicial el que dice si hay o no recurribilidad de casación. ¿Okay? Por eso es que yo les hablé de como quien dice, cómo ha sido la modificación de la cuantía prácticamente desde que se dictó el Código de Procedimiento Civil para acá. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ustedes siempre tienen que tomar en cuenta, bueno, en qué fecha se introdujo la demanda. Se introdujo en el 2020, se introdujo en el 2018, se introdujo en el 2010, se introdujo en el año 99. Entonces, de acuerdo a esa fecha, nosotros tomamos la cuantía para la casación. Me explico con esto, ¿verdad? Ok, todo eso nos indica a nosotros que es un recurso extraordinario, no es un recurso que sea por cualquier motivo, es un recurso que sea solamente ante ciertos motivos. ¿Ok? Y la tercera característica que podemos afirmar del recurso de casación es que él sirve para anular el fallo. No debería tener por objeto decidir sobre el fondo. ¿Me siguen todos aquí? ¿Verdad? Sí. El deber ser de la casación, casar significa anular. Anular el fallo, que se dicte un fallo nuevo. ¿Ok? ¿Quién dicta ese fallo nuevo? Generalmente la sala tiene la atribución, o generalmente no, la sala tiene la atribución de reenviar al juzgado superior para que un nuevo juez, después de que el juez que dictó la sentencia se inhiba y un nuevo juez en el conocimiento, dicte sentencia sobre el fallo siguiendo los lineamientos de la sala. Un nuevo juez. Un nuevo. El mismo que la dictó. No, un nuevo juez. Porque el que ya dictó, ya emitió opinión. Claro. Ya emitió opinión. Entonces él no puede seguir no puede seguir diciendo, no puede decidir sobre el fondo. ¿Me explico? Entonces el deber ser es que sea un nuevo juez el que entre al conocimiento y dicte el nuevo fallo. ¿Okay? Profe, en ese momento solamente él se va a encargar de dictar el fallo o se
vuelve a retrotraer el proceso. Todo depende. Si la casación anuló el fallo y anuló y repuso la causa a algún estado procesal, por ejemplo en instancia, deberá reeditarse ese acto para que se pueda seguir el procedimiento. También tiene que ver que quebrantó. Por una actuación en específico y se dan cuenta que en el proceso hubo otra actuación que se hizo mal y retrotrae todo Porque eso. si estamos hablando de un quebrantamiento de forma procesal, lo ideal es que retrotraiga hasta la reposición hasta la de ese forma acto de la- Para subsanarlo. para subsanarlo completamente. correcto. Sí, eso es lo ideal, que vayamos primero al acto procesal y después el procedimiento continúe. Por eso es que también, fíjense que esos dos motivos tienen orden de prelación. ¿Ok? Tú no puedes denunciar interpretación de la ley y después denunciar quebrantamientos de forma. La ley te dice, la norma te dice, solamente primero denuncias los quebrantamientos de forma. En la sala revisará primero todos los quebrantamientos de forma y si no da lugar a alguno de estos quebrantamientos es que revisa las interpretaciones de la ley. Porque sería trabajar inútilmente, doblemente, ¿no? Entonces, lo primero que hace es revisar los quebrantamientos de forma. Hay un quebrantamiento de forma, listo, se anuló todo, se repuso la causa y se cumple con ese acto. Correcto, ¿sí? Ok. Bueno, decíamos entonces que el deber ser de la casación es que anule y reenvíe. ¿Ok? Sin embargo, hemos visto la nueva tendencia de la nueva casación es que cuando hay sobre todo errores de interpretación de la ley, la sala ha optado por la constitucionalización, la celeridad y toda la cuestión del procedimiento en decidir sobre el fondo. Y directamente sobre el fondo. Es decir, es lo que se conoce como la casación sin reenvío. ¿Me siguen con esto? Ah, Luisana. No, yo no. No. Ok, ¿qué es el reenvío? El reenvío es que hubo la primera instancia, ¿verdad? Dictó sentencia. Se fue en apelación al superior. Dictó sentencia. Contra esta sentencia, si nosotros ejercemos el recurso de casación, va a la sala de casación civil, ¿verdad? La sala de casación civil en su sentencia va a revisar primero, ¿qué va a revisar? El quebrantamiento De forma. y después lo de la Y después interpretación de la ley, ¿verdad? Si hay lugar a los quebrantamientos de forma, el reenvío es reenviar, esto es el reenvío. Pero eso es como decirle, Sin haber, revisan solamente los requisitos formales, más no se meten con el fondo. No, revisa Pero solamente ahí la lo es, forma si ven que y reenvía ahí- para que ese acto que resultó nulo Exacto. se reedite. Ahí repone. Sí, repone, generalmente anula la sentencia, repone y ordena que se realice el acto como debidamente es. La mayoría de las sentencias de casación de quebrantamiento de forma son contra la sentencia, porque la sentencia del superior no cumple. Es la mayoría de los casos de casación. Y entonces generalmente se reenvía para que se dicte nuevamente sentencia. Muy pocas veces se reenvía a un estado anterior, pero se puede, por supuesto que puede. La sala puede detectar que hubo, por ejemplo, violaciones, lo que yo les contaba en clase, que bueno, ustedes no lo vieron, pero un procedimiento que yo tramité, era un asunto de una venta ordinaria, y el tribunal, como había habido un arrendamiento previo, lo tramitó por el procedimiento breve. Y tramitado por el procedimiento breve, desde que nosotros contestamos la demanda, le venimos diciendo esto no es por el breve, es por el procedimiento ordinario, porque esto es un cumplimiento de contrato. Esto es por el procedimiento ordinario, se lo dimos a la primera instancia, se lo dimos al superior. Se lo dimos incluso a la sala tampoco nos paró, pero se lo pedimos en una revisión constitucional y la revisión constitucional anuló todo y ordenó que sea al Estado de admitir nuevamente la demanda. O sea, primera instancia. 5 años después de juicio. ¿Quién falta por firmar? Y ordenó la admisión de la demanda por los trámites del procedimiento ordinario y empezamos de cero otra vez. Como ya nosotros no sabíamos las fallas de la demanda, lo que hicimos fue contestar al tiro de una vez para que no pudieran reformarla. Y bueno, gracias a Dios que en la segunda, Que no puede saber en la 5 años segunda después. versión ya nos dieron a favor a nosotros la Estar pensando 5 años en un mismo pleito. No, es muy agotador, muy agotador, muy agotador. ¿Qué decía Juan? no, eso que fue como volver a empezar de cero. Pero ganó la segunda. Sí, entonces bueno, esto es el reenvío, ¿verdad?
La excepción al reenvío, fíjense, la excepción, decimos excepción, es la casación sin reenvío. ¿Qué fue lo resuelve? Generalmente se da en los casos de interpretación de la ley, porque va a decidir sobre el fondo. Sin embargo, también hemos visto, porque el problema de la sala es que la sala a veces, unas veces decide de una forma y otras de otra, no mantiene uniformidad en los criterios, y eso que es una disposición incluso imperativa para la sala. Hemos visto que anula sentencias por errores de interpretación, los anula y reenvía para que se vuelva a sentenciar en algunos casos. Entonces, bueno, es un poco la ambigüedad. Eso entró en vigencia más que todo con el magistrado Guillermo Blanco, esta casación sin reenvío, porque el magistrado Guillermo Blanco fue juez de municipio, fue juez de primera instancia, fue juez superior. Cuando llegó a la sala de casación civil dijo, no, yo no voy a permitir que aquí se siga haciendo esto de que 20 años después seguimos reenviando y siguen cometiendo el error y sigue un juicio yendo y viniendo la casación, que se aplique la casación sin reenvío. Y en una sentencia que fue líder en su momento, como en el año 2016, se empezó a establecer el tema de la casación sin reenvío. Luego el magistrado Guillermo Blanco salió de la sala, entró a otras funciones, y los magistrados han ido como un poco, no, más bien han ido omitiendo ese criterio que había puesto el magistrado Guillermo Blanco, esta casación sin reenvío. ¿Pero es mejor así o no? Claro, incluso, que es algo que vamos a ver ahora, de lo que se conoce como la nueva casación. Está la casación sin reenvío y está el procedimiento oral en casación. Y ahorita lo vamos a ver con el estudio del procedimiento. Yo les quería hacer este breve repaso para que nos ubicáramos en qué estamos hablando de la casación, sobre todo quienes no hayan visto los videos, que son la mayoría. La veremos. Yo estoy bonita. No, yo les agradezco la sinceridad. Voy a aplicarle lo que le aplico a Jesús cada vez que hace algo malo y me dice, mamá, pero te tengo que decir la verdad. Por lo menos tiene la confianza de hacerlo. Yo sí fui, yo hice esta cosa. Entonces yo recuerdo a la psicóloga, tienes que validarlo. Y yo, pero claro, Crianza respetuosa. tiene que ser. Crianza respetuosa. Siempre me tienes que decir la verdad. Gracias por tenerme en consideración. Gracias por tenerme confianza. Yo Y en su también. mente. Eso que la mente la ropa ya fue con la correa. No, les digo una cosa, la crianza respetuosa a mí no le gusta. No, Hasta cierto punto. hubiese querido que fuera más porque es que el tema de cómo te crían es que te queda y se molde. Es muy difícil romperlo. Es un patrón muy difícil de romper. Pero yo amo con tanta locura a este muchachito que yo tengo que hacer conciencia sobre eso y tengo que ser mejor de lo que fueron conmigo. Mi mamá no fue mejor porque no tenía esas herramientas que ahora las tenemos nosotros. Entonces, bueno, es injusto ahora no aplicarlas y No usarlas. y no usarlas. Pero, y cuando me dicen, mamá, yo te voy a decir la verdad. Yo sí fui el que te robó el teléfono y lo escondí debajo de la mesa. Y la profe todo el día con el Telegram explotando. Sí, cosas así que ganan. Ok, muchachos, fíjense. ¿En qué punto partimos de la casación? A ver, ¿en qué punto partimos? En la sentencia, ¿de quién? Del superior. Él está echando humo, por eso ella presión. Sentencia de juzgado superior. Ahí es donde empieza nuestro procedimiento de casación. A diferencia de todos los procedimientos que vimos anteriormente, ¿verdad? Que todos empezaban con una demanda o con una solicitud, ¿ok? Aquí, claro, que estamos hablando de un recurso extraordinario. Como estamos hablando de un recurso extraordinario, ¿contra quién se ejerce ese recurso extraordinario? Contra las sentencias del juzgado superior, que nos habla el 313, porque no son cualquier sentencia, ¿no? Aquí el 313, si no me equivoco, Hasta el código se me quedó durmiendo. pero no le parece muy... No, me equivoqué. Sí. Ay, yo tengo código. 312 son todas las sentencias contra las que se puede ejercer recurso de casación. Vamos a hacerle una lectura rápida a esto para que nos ubiquemos, ¿ok? 312. El recurso de casación puede proponerse, primero, contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios civiles y mercantiles cuyo interés principal exceda
aquí nos habla de 250.000 bolívares. Ustedes ya saben que hoy día, a partir de 3.000 una divisas de mayor valor. ¿Sí? Ok. Segundo, 3.000 una divisas de mayor valor. Ajá. Contra la sentencia de última instancia que pongan fin a los juicios especiales contenciosos cuyo interés principal exceda, igualmente aplicamos el tema de la cuantía, y contra las de última instancia que se dicten en los procedimientos especiales contenciosos sobre el Estado y la capacidad de las personas. Ahí hay una pregunta recurrente todos los años. Las demás, ¿cuáles son los procedimientos especiales contenciosos sobre el Estado y la capacidad? A ver. Te lo pregunto en la clase. Divorcio, ¿ah? Te lo pregunto en la clase. Sí, yo lo pregunto. Divorcio, inhabilitación. Ajá, ¿qué dice? Divorcio previo no se voluntario. Ok, todo lo que tenga que ver con el Estado civil y la capacidad. Empezamos primero por los divorcios, interrupción y inhabilitación, que ya lo vimos aquí. Contencioso. Puede haber inquisición de paternidad, impugnación de paternidad, acciones pero declarativas de Estado, sí, como de concubinato o alguna otra, nulidad de matrimonio, ¿ok? Todas ellas dan lugar a los procedimientos especiales. ¿Qué pasa con esas acciones? Que como son sobre el Estado civil y la capacidad de las personas, no son estimables en dinero, no se estiman, por eso no tienen cuantía, ¿ok? Entonces nosotros siempre debemos diferenciar procedimientos especiales contenciosos que sí son estimables en dinero, como los juicios ejecutivos, como los juicios sobre la propiedad y la posesión, como algún procedimiento especial de algún asunto de una ley especial, como arrendamiento de vivienda, como horarios profesionales, asuntos de condominio, etcétera, ¿ok? Que se rigen por el procedimiento oral, por el procedimiento breve, por el 607, etcétera. Y los procedimientos de Estado civil y capacidad que no son estimables en dinero. ¿Me siguen todos aquí, verdad? Sí. Ok. Tercero, contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutoriado o los modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios. ¿Sí? Fíjense que aquí estamos hablando de una etapa del procedimiento particular, que es la etapa de ejecución de sentencia. Estamos en ejecución de sentencia y el tribunal, ¿qué hace? Resuelve puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos con él, o provee contra lo ejecutoriado, o lo modifica de manera sustancial. Fíjense que surge alguna incidencia que contraría lo ejecutado, lo que se debe ejecutar. Esa incidencia generalmente debería abrir un 607, debería abrir una articulación. Se dicta una decisión en instancia, porque en ejecución de sentencia estamos en primera instancia, y contra esa decisión se va ante el superior en apelación, y en la apelación el superior continúa. Ahí es cuando nosotros ejercemos el recurso de casación. ¿Por qué les hago esta observación? Porque mucha gente se imagina que estamos en ejecución de sentencia y el tribunal dictó algo contrario y contra él voy a recurrir en casación directamente. No, tú no puedes recurrir directamente, ¿ok? Tú tienes que agotar los recursos ordinarios, ¿sí? Y solo cuando los recursos ordinarios te sean desfavorables es que tú puedes ir a casación, correcto. Ajá. Cuarto, contra las sentencias de los tribunales superiores que conozcan en apelación de los laudos arbitrales. Cuando el interés principal de la controversia exceda, igualmente hablamos de la cuantía, ¿verdad? Estamos ahí refiriéndonos al procedimiento de arbitramiento, particularmente ese, ¿sí? ¿Y por qué les digo particularmente ese? Porque cuando hablamos del arbitraje comercial, generalmente este no tiene recurso de casación, pero tiene a veces nulidad del recurso de casación, ¿sí? Hay recurso de nulidad contra el laudo arbitral, ¿ok? Probablemente contra ese recurso de nulidad sí ejercemos un recurso de casación si el procedimiento y el acuerdo arbitral nos lo permiten, ¿ok? Ajá. Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieran producido un gravamen no reparado en ella, siempre que contra dichas decisiones se hubieran agotado oportunamente todos los recursos ordinarios. Aquí lo que está diciendo es que si usted tiene una serie de apelaciones interlocutorias que tal vez estén en el superior cuando llegue la decisión definitiva y usted vaya a ejercer un recurso de casación, ellas todas tienen que pasar a ser conocidas también por el recurso de casación. ¿Sí me explico con esto? ¿Sí? ¿No? Ok. Imagínate que vamos tramitando el procedimiento y, por ejemplo, se inadmitieron pruebas. ¿Ok?
¿ok? Por ejemplo, se decidió una tercería, ¿ok? Ahí hay dos sentencias interlocutorias que tú tienes que haber apelado. Si te fueron en contra, por supuesto, ¿no? Ellas están en el superior. Cuando ellas están en el superior, ellas se acumulan a la causa principal de la apelación definitiva si esta llega al momento antes de que sean sentenciadas, ¿ok? Cuando la sentencia principal llega, se acumulan las interlocutorias. Al haberse acumulado las interlocutorias, cuando usted recurre de casación contra la sentencia definitiva, está también recurriendo de las interlocutorias. Claro. ¿Sí? Y entonces las interlocutorias pasan al conocimiento también de la sala. ¿Me explico? Ok. Ajá. Finalmente nos dice los juicios sentenciados conforme al artículo 13 no tienen recurso de casación, que son los juicios decididos conforme a la equidad. ¿Ok? Bueno, partiendo de que ya sabemos cuáles son estas sentencias, ¿verdad? Artículo 312 del CPC. Nosotros la siguiente etapa sería lo que se conoce como el anuncio de casación. ¿Ok? El anuncio de la casación es el primer acto procesal en el cual nosotros advertimos que estamos inconformes contra la sentencia del juzgado superior y que queremos ir en casación. ¿Ok?